El imperativo de creer lo encontramos desplegado en toda la Biblia. Es un imperativo para Dios, es algo que Él impone y es el requisito único que Él solicita de quien está necesitado y que está orando por una intervención divina en su vida para solución de problemas, para provisión de necesidades o para cualquier solicitud. Entonces, creer siempre va a ser un deber. Es algo que no puede cambiarse ni negociarse, ya que es la forma en la que se puede generar todo el ambiente que Dios necesita para poderse mover de manera sobrenatural. Yo te invito a buscar en tu Biblia, en el Evangelio de Marcos, capítulo número 6, y mientras lo haces, mientras buscas una Biblia o aperturas tu aplicación de Biblia, yo quiero darte más detalles sobre el deber de creer. Es un deber porque no nos están cobrando ni un solo centavo ni algo material por un favor divino. Simplemente Dios necesita que le creas. ¿Qué pasa cuando eres incrédulo? ¿Por qué Dios no responde a tu incredulidad sino a tu fe? Piénsalo. ¿Por qué Dios sí responde a un ambiente de fe, a un corazón de fe, pero no responde ni hace nada en un ambiente de total y absoluta incredulidad? Simplemente porque la incredulidad, la actitud incrédula, y en cualquier grado que se manifieste, sea mucho, sea poca la incredulidad, pero la incredulidad hace algo que ningún pecado puede hacer, y es que descalifica a Dios como el único que puede actuar de manera sobrenatural en cualquier ámbito. Ojo con esto, insisto, la incredulidad descalifica a Dios de tu vida. La incredulidad envía a Dios un mensaje de no puedes, eres incapaz, eres impotente, Señor, para poderte involucrar en mis asuntos. Entonces la incredulidad es una bofetada a la operación divina que tú necesitas, porque tarde o temprano vas a necesitar que Dios intervenga, que Dios se meta en tu vida. Estoy seguro que ahorita mismo puedes estar escuchando este mensaje y haber perdido tu fe. Pues yo te invito a recuperarla, a volver a creer en tu Padre Celestial, y no lo descalifiques con tu incredulidad, porque lo único que estás haciendo es descalificándote tú para un milagro. Tú mismo te estás dejando fuera de la posibilidad de poder recibir algo de tu Padre Celestial. Así que si encontraste en tu Biblia el Evangelio de Marcos, capítulo número 6, vamos a encontrar que Jesús sale de Capernaum. Versículo 1. Jesús sale de Capernaum. Capernaum, una tierra muy importante donde donde Cristo pudo hacer cosas impresionantes. Capernaum es una ciudad fascinante donde Jesús desarrolló gran parte de su ministerio y donde miles y miles de milagros fueron o acontecieron allí. Pero ahora sale de Capernaum y viene hacia Nazaret, su tierra, dice ahí mismo en el versículo número 1, y le seguían sus discípulos, aquellos que siempre estaban cerca de él, aquellos que estaban creciéndose y haciéndose fuertes en fe, para luego ser delegados por él para hacer lo mismo en su nombre. Entonces él sale de Capernaum y ahora entra al hostil territorio de Nazaret. ¿Por qué decimos hostil territorio de Nazaret? Porque Nazaret era incrédulo. Veamos lo que dice ahí, que él comenzó a enseñar en las sinagogas ahí en Nazaret, y muchos le escuchaban y se sorprendían, estaban sorprendidos porque él era nativo de Nazaret, y los que estaban en la sinagoga escuchándolo decían: interesante, uno de esta tierra está enseñando a otro nivel, está diciendo cosas que jamás se habían dicho. Esto no tiene antecedentes, no tiene precedentes, lo que él está diciendo. Entonces dice que estaban atónitos, pero al mismo tiempo, voy a volver a repetir lo que te dije hace un rato, dice que al mismo tiempo se cuestionaban y se hacían una interrogante: ¿de dónde tiene este hombre estas cosas? Lo estaban descalificando en su corazón como el hacedor de milagros, como el gran maestro. ¿De dónde? Dicen ellos. ¿Y este de dónde? Si sabemos quién es su papá, quién es su mamá, quiénes son sus hermanos, lo vimos pequeño aquí en Nazaret. Y lo descalificaban.
Entonces ahí están estos hombres haciéndose preguntas innecesarias y necias. Y aparte de eso se hacían otra pregunta: ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? Ahora, esta gente que lo estaba escuchando y que estaba entrando por sus oídos verdades divinas, verdades eternas, ya reconocían que lo que hablaba no procedía de él. Pero eso es en la sinagoga, adentro de quienes del recinto donde estaban escuchándole. Y hablaba y decían, y estas cosas maravillosas que suceden por su mano. Parece que Jesús en su entrada a Nazaret hizo algunos milagros ya su firma ya estaba sobre algunos sanos. Entonces ellos estaban maravillados en la sinagoga de esto. Sin embargo, afuera el ambiente era otro, porque allá afuera la incredulidad estaba establecida. Y ya vamos a hablar de eso. Pero comenzaron a ver a Jesús de manera despectiva, a pesar de lo que decía, a pesar de lo que enseñaba, a pesar de las obras maravillosas, que hasta ese momento no eran muchas. Se maravillaron, pero con la misma vuelven y dicen: ¿no es este el carpintero? Esa forma despectiva de ver a Jesús es una forma descalificante, porque están diciendo: ¿no es este el que estaba en el taller de su papá? ¿No es este el que se dedicaba a reparar cosas, el que se dedicaba a confeccionar cosas? Entonces ellos querían volverlo a ver como el ser humano común y corriente. Ellos querían volverlo a ver. Y escucha, cada vez que hay una manifestación de incredulidad, hay una manifestación de falta de fe, la óptica de todas las cosas va a ser esta misma: una óptica de crítica, una óptica de no aceptación, estando Jesús presente. Esto te puede pasar en tu casa, te puede estar sucediendo hasta en la iglesia, donde tú todo lo descalificas. Tú eres la persona que continuamente, dado tu nivel de incredulidad, todo lo descalificas, porque todo lo juzgas, porque nada te parece, o porque quizás piensas que solo tu opinión es la que debería de ser tomada en cuenta, y no valoras que Jesús está presente y que se está moviendo en el ambiente. Pero no, tú te dedicas a descalificar. ¿Por qué no comienzas a reparar esto en tu vida? Porque no te ha llevado a ninguna parte, porque no has obtenido los beneficios de una vida de fe constante, porque todo el tiempo descalificas a Jesús y descalificas a la gente que Él está usando, descalificas cómo estuvo el culto. Imagínate, hasta dónde has descendido, hasta dónde ha bajado tu fe. Es incredulidad. No le llames de otra manera, no le llames sabiduría, no le llames experiencia, se llama incredulidad. No le cambies nombre. Entonces debes de reponerte, debes de volver a tu primer amor, cuando lo único que querías era disfrutar de su presencia. Lo único que deseabas es estar con Él, buscarle a Él, escuchar un buen mensaje, disfrutar de un tiempo de alabanza. Pero ahora no, ahora tu incredulidad te lleva a descalificar. Ese coro es muy viejo, ese coro es muy nuevo, ese coro no sirve. Y a veces nos dedicamos a descalificar a la gente, a los mismos creyentes, solo porque no cumplen con nuestros formatos preestablecidos. Aquella hermana no se viste según tu formato cultural preestablecido. Aquel hermano le sabes cosas y lo juzgas por eso, y se te olvida que esa persona quizás ya obtuvo su perdón ante la presencia de Dios, y el prejuicioso sigue siendo tú, dado tus niveles de incredulidad. Entonces Jesús encontró un ambiente espiritualmente hostil en Nazaret, y luego comenzaron a vincularlo con gente normal, su familia. ¿No es este el hijo de María, hermano de Santiago, y de José, y de Judas, y de Simón? Y comenzaron a mencionar y a vincular a la familia de Jesús con él. Pues eso estaba pasándole a Cristo. Y yo creo que tú has de saber y tener conocimiento que muchas veces eso sucede en nuestro entorno. Y por eso no suceden cosas extraordinarias. Por eso en tu casa ya no tiene visitación de Dios. Por eso tu iglesia está seca. Por eso tu iglesia está sin fruto. Por eso ha costado hacer tantas cosas que hace años debieron de haber sucedido, hace años debieron de haberse concretado, pero en los niveles de incredulidad que se manejan allí, no dejan a Dios operar. Y si seguimos leyendo la Biblia,
Viene Jesús en el versículo número 4 del capítulo 6, dice, pero Jesús decía, Él siempre va a tener algo que decir. Y Él le dice a sus discípulos, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y entre su propia casa. Aquí hay dos cosas que destacar. Jesús hace dos observaciones en una misma descripción. Él dice, no hay profeta sin honra. Dos cosas. Número uno, el profeta, el portador de la gloria de Dios, el portador de la palabra de Dios, de donde sea, Dios permitirá que reciba la honra que merece. Pero que también esta declaración de Cristo también enseña que habrá lugares donde el portador de la presencia de Dios no será bien recibido, y muchas veces es la gente más allegada, la gente más vinculada con esa persona la que lo va a descalificar. Pero no importa, Dios honra a los que le honran. Entonces Jesús está tratando de calmar también a sus discípulos, porque de seguro ellos percibieron la hostilidad que había en todo el entorno, y Jesús necesitaba calmar sus corazones y les dice, tranquilos, esto es normal. Ahora, lo preocupante continúa, y es cuando en el versículo 5 dice que Él no pudo hacer allí ningún otro milagro más que solo los de entrada. Jesús no pudo operar. Él deseaba hacerlo, por favor. Él deseaba hacerlo. Él siempre desea nuestro bien y no nuestro mal. Sus pensamientos son de bien y no de mal para nosotros. Entonces es necesario aprovechar que Él está allí, aprovechar su presencia, aprovechar lo que Él puede generar a través de su maravilloso poder. No debes de desaprovechar cada tiempo en su presencia. No debes de despreciar jamás cuando eres invitado a una reunión, por muy pequeña, mediana, grande. No debes de despreciar nunca cuántas personas asisten a una reunión. No debes de despreciar jamás la oportunidad que un culto te regala de ver la gloria de Cristo. Debes de aprovecharlo, debes de meterte con Él y vas a ver de cuántas cosas te habías estado perdiendo por incrédulo. Entonces, él no pudo hacer nada, dado el nivel de incredulidad. Y en ese mismo versículo 5, dice que solamente sanó a unos pocos enfermos, a unos cuantos enfermizos que andaban por allí, a una persona que le dolía por aquí, le dolía por allá, un dolor de muelas, o que le dolía, enfermizos. Gente que por allí andaba con un poquito de fiebre, arriba de los 37,5, por ahí andaba otro que se había doblado el pie, por ahí andaba otro, nada significativo. Y eso le dolió, porque él quería hacer más. Yo te invito a que repitas ahí donde estás, Él quiere hacer más conmigo, Él quiere darme más. Él quiere darle más a mi casa, Él quiere hacer más con mi liderazgo, Él quiere hacer más con el ministerio que me otorgó, porque sí es cierto, Él lo quiere hacer, pero ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu grado de entrega a su voluntad y a su poder, a su gloria? Entonces es momento de hacerlo. Jesús no pudo hacer otra cosa más que sanar a unos pocos poniendo sus manos sobre ellos. Acuérdate que hubo veces en que Él no pudo ni siquiera tocar a alguien más que solo diciéndolo. Pero esta vez hubo tiempo de poner sus manos, porque seguro la multitud no abundó. Dice que unos pocos enfermos pudo sanar. Y cuando la Biblia dice muchos, son muchos. Y cuando la Biblia dice pocos, son algunos. La incredulidad así es. Tu incredulidad puede estar descalificándote a ti mismo de un posible y poderoso milagro. No te autodescalifiques. Entonces, a Jesús no le queda otra cosa que maravillarse. No volvemos a encontrar un versículo como el 6, del 6. Marcos 6:6 es intenso. Y Jesús estaba maravillado de la incredulidad de Nazaret. No era una incredulidad planificada. No era una incredulidad espontánea, era una incredulidad establecida. Una incredulidad que llegó y se quedó. Una incredulidad a la que nadie le dio tratamiento espiritual. Una incredulidad de la que nadie se quiso deshacer. Una incredulidad que permitió que otras fuerzas pudieran ingresar a Nazaret, menos Jesús. Dice que Él se tuvo que ir. Ahí mismo en el versículo 6 puede leer que Él se fue y rodeaba las aldeas que estaban ahí en el entorno.
enseñando. No se quiso quedar en Nazaret, porque ahí se había establecido la dureza de corazón, porque ahí se había establecido la gente incrédula, porque la incredulidad halló nido, la incredulidad halló casa, la incredulidad se estableció en cada corazón, pequeños y grandes, eran incrédulos. Piénsalo, que esto no te pase, hermano, hermana, que esto no te pase bajo ninguna circunstancia. Supera tu incredulidad, porque Él es real y su presencia está entre nosotros. Padre, en esta hora te pido que bendigas y levantes la fe de todos los que están escuchando y viendo este video. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, restaura la fe de quienes hoy están, Señor, atentos a este mensaje. Y por favor, dale otra oportunidad a aquel, mi Dios, que ha decidido no creer. Que ahora mismo, Señor, comience a sacudirse la incredulidad y a levantarse en fe a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos iglesia.